Hay una mafia en Colombia que se ha ido transformando y que es hoy una organización criminal muy poderosa que tiene que ver con una gema, la esmeralda. Por esa gema, muy preciada en el mundo, se han desatado en Colombia por lo menos tres guerras verdes, que han cobrado la vida de muchísimos colombianos. ¿Cómo es que se armaron estas mafias? ¿En dónde fue que se acunaron? ¿Quién las protegió y las benefició? ¿Y por qué siguen tan vivas aún hoy? Es la razón del último libro que ha escrito el historiador y politólogo Petrit Vaquero sobre precisamente las guerras esmeralderas en Colombia. Él habla de tres guerras. La primera surgió en 1967, cuando se plantea una enemistad profunda entre Humberto Ariza, conocido como el Ganso, segundo al mando del legendario bandolero Efraín González, que fue asesinado por el ejército en 1965, y un grupo de esmeralderos conocido en la región del occidente de Boyacá como La Pesada. Ese grupo se había fortalecido por el descubrimiento de la mina Peñas Blancas, que impulsó a grandes niveles la minería clandestina y que les ayudó a consolidar excelentes relaciones políticas a nivel local, regional y nacional. Y es que una de las características de esta mafia esmeraldera es su gran habilidad para insertarse en la vida política local, nacional, y para parapetarse sin ningún problema. El enfrentamiento con estos dos bandos produjo la captura del Ganso Ariza en agosto del 72 y la entrega de concesiones esmeralderas por el gobierno de Misael Pastrana al grupo triunfador. Ahí se selló la primera guerra, que dejó alrededor de 1.200 muertos. Sin embargo, comenzó una segunda guerra, la única que se ha declarado oficialmente, que comenzó alrededor de 1984 y se presentó entre el grupo emergente de Coscuez, dedicado a la minería clandestina, y el poderoso y ya consolidado grupo de Borburu, Muso, en el que tenía un claro liderazgo el narcotraficante y paramilitar Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano. Estos dos grupos firmaron en julio de 1990, en una ceremonia a la que yo asistí como reportera, un acuerdo de paz. Era la época del gobierno Barco. Y la idea era que se hiciera un pacto de convivencia para que los enemigos de los dos bandos se convirtieran en socios cercanos y se evitara una guerra. El pacto funcionó, pero no por mucho tiempo, porque años más tarde se desató una tercera guerra. Fue más silenciosa, pero con objetivos mucho más específicos, y enfrentó al grupo ligado a Víctor Carranza, el poderoso zar de las Esmeraldas, quien había estado detenido pero había salido libre e indemnizado por el Estado, y una asociación de esmeralderos emergentes, principalmente del municipio de Maripí. En esta guerra fueron muchos los personajes que cayeron abatidos, entre patrones, planteros, pistoleros, abogados, trabajadores y lugartenientes, como bien lo dice Petrit en su libro. Y también se caracterizó esta tercera guerra por la participación de otros factores de poder, como los grupos paramilitares, ligados a las Autodefensas Unidas de Colombia, y a narcotraficantes de diferentes estilos y distinta procedencia que hicieron que la guerra se librara en otros lugares y con situaciones bastante enrevesadas. Esta guerra, como bien lo dice el autor del libro que hoy vamos a abordar aquí en A Fondo,
dejó numerosas víctimas, incluyendo a legendarios protagonistas del negocio, y finalizó con la aparente derrota del bando emergente y la consolidación de Víctor Carranza como jefe único y máximo del mundo esmeraldero. Víctor Carranza reinó a sus anchas. Murió de viejo, a sus 78 años. A pesar de que había conformado grupos paramilitares, nada le pasó. A pesar de que había forjado los carranceros, que tenían su apellido, un grupo paramilitar que produjo el desplazamiento de miles de campesinos y el asesinato de miles de campesinos en el Meta, nada le pasó. A pesar de que financió el paramilitarismo y su surgimiento, pues nada le pasó. En Muso se hizo rey y su reinado duró hasta su muerte. Y lo que ha pasado desde entonces, como nos lo va a contar aquí Petrit Vaquero, es que luego de que se va de esta vida Víctor Carranza, se desata una ola de violencia que en los últimos 2 años ha acabado con casi todo el grupo de Carranza, lo cual plantea la tesis de que esta tercera guerra todavía no termina. Y esa guerra que se desató en estos últimos años comenzó en la mañana del 16 de julio del 2021, en el barrio Pablo VI, en el occidente de Bogotá, cuando Luis Augusto Caicedo Velandia, conocido como Don Lucho, y quien fuera reconocido Don Lucho, fue asesinado por un grupo de hombres armados que le disparó en el rostro, mientras hablaba en una banca de la plaza con su abogado Julio Enrique Acero, quien también fue asesinado. Caicedo, que tenía 60 años, era un exagente del CTI, que en compañía de Julio Lozano Pirateque y de Claudio Javier Silva Otálora, conformó durante cerca de 2 décadas una de las organizaciones de tráfico de cocaína más poderosas que ha habido en Colombia. Y según algunas investigaciones, se dice que esta organización ha exportado la mayor cantidad de cocaína en la historia del país y que ha controlado a importantes narcos como Daniel el Loco Barrera, Oscar Puntilla Pachón y Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna, conocido como los hermanos Comba. Caicedo, quien había sido capturado en Argentina en el 2010, extraditado a Estados Unidos y pagado una condena de 10 años en la cárcel de la Florida, había regresado silenciosamente a Colombia y, según testimonios, se puso de nuevo al frente de sus negocios y propiedades, generando incomodidad en distintos sectores del bajo mundo, lo que probablemente habría causado su asesinato. Está con nosotros Petrit Vaquero, autor del libro Las guerras esmeralderas en Colombia, un experto en este bajo mundo en el que es claro que cada vez son más los vasos comunicantes, y es que en algún momento desaparecieron entre poderosos narcotraficantes y los personajes que han tenido que ser protagonistas de este mundo de las esmeraldas. Y que, como bien lo dice nuestro invitado, a pesar de que es un negocio legal en Colombia, pues alrededor de ese mundo sí se ha gestado una mafia cada vez más poderosa, que aprendió a moverse con un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad. Las esmeraldas, pues sea como sea, la extracción de esmeraldas es legal en Colombia. Es legal en Colombia. Pero ha tenido muchas situaciones complejas y un entorno también de semilegalidad en el que el Estado durante mucho tiempo cedió a los patrones esmeralderos el control de territorios enteros, incluso el monopolio de la violencia. Y si había autoridades, estaban subordinadas a los patrones. Claro. Entonces era un contexto
muy difícil, y en ese escenario Víctor Carranza se convirtió en el zar. Siempre, muchas veces los medios de comunicación dicen, no, la caída del nuevo zar, el surgimiento del nuevo zar. No. Realmente el único personaje que tuvo ese mote, ese calificativo, ese estatus era Víctor Carranza. Y si bien ya lo tenía desde los años 80, realmente lo obtuvo a partir de la paz de 1990, la que se firmó entre el grupo emergente de Coscuez y el grupo ya establecido de Muso Borbur. En ese momento, pues Víctor Carranza se encumbra como el nuevo zar, y también entiende, él comprende que tenía que apoyarse en la institucionalidad. A él no le convenía ser relacionado con los grandes narcotraficantes, con Rodríguez Gacha en su momento, con quien tuvo cercanía, con el mismo Pablo Escobar, con los que se encontraba, con los hermanos Ochoa, pues eso participaba en ferias ganaderas, equinas, y hay fotografías, hay testimonios, sino que él entendió que tenía que apoyarse en eso. De hecho, lo digo también en el libro, hay un pacto por debajo de la mesa que Carranza establece no solo con el gobierno colombiano, con la institucionalidad colombiana, sino con Estados Unidos, los dueños del balón. ¿Y por qué lo hace? Porque en la guerra contra Rodríguez Gacha, que había sido su aliado y después se convierte en su enemigo, pues no era posible enfrentarse igual a igual al que yo considero que era el factor de poder ilegal más poderoso que había en Colombia en los años 80. Dueño de ejércitos paramilitares, y bueno, un personaje muy violento. Y empiezan a dar información y se hace un pacto con las agencias de Estados Unidos a instancias de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, y muere Rodríguez Gacha también porque tenía como 5 frentes de batalla abiertos, y pues Carranza se encumbra, se consolida y se convierte en el zar. Y eso hizo que ni a él ni a sus herederos, los de su cuerda, se puede decir, y si nos vamos a términos, digamos, esmeralderos, de la Primera Guerra Verde, nada, sí. Pues no les hicieron nada. La Tercera Guerra, como ya dijimos, la gana el grupo de Víctor Carranza, que era el que tenía el favor del Estado, de la política, de los centros de poder. Pero ese orden que imponía Carranza se acaba cuando él muere, de viejo, como ya dijimos, en el 2013. Desde entonces, poco a poco, se viene gestando una nueva dinámica, debido a que hay un grupo ascendente, dueño de una muy importante mina en Maripí, liderado por Horacio Triana, que cada vez está más enfrentado a los herederos de Carranza y que ha desatado una guerra interna que ha producido las más espectaculares operaciones quirúrgicas que se han hecho últimamente en la capital de Bogotá, con francotiradores dispuestos a kilómetros de distancia y que logran dar muerte a los blancos que tienen en la mira, como sucedió con Pechuga, uno de los lugartenientes más poderosos que había dejado Víctor Carranza. Horacio Triana es sobre todo un esmeraldero muy relevante que fue reconocido en la Guerra de los 80 como un guerrero importante. Él participó de la mano del grupo de Coscuez, que dirigió en la última fase Luis Murcia, conocido como el Pequinés, pero había otros conocidos como el Garbanzo, el Colmillo. Bueno, esos son términos, sí, muy sonoros y muy particulares. Como de Pedro Navaja. Exactamente, como Juanito Alimaña y bueno, cuántos otros más que andan por ahí. Y pues se hizo muy fuerte, era un patrón, digamos, de vieja guardia, de vieja usanza, del viejo estilo, que de pronto era receloso de la llegada de las empresas de capital extranjero, de las grandes empresas de capital extranjero que estuvieron llegando al territorio de la mano de Carranza. Hace un rato hablé de los pactos por debajo de la mesa. Uh-huh. Y esa llegada de esas empresas de capital extranjero pues tiene mucho que ver con esas empresas de esos pactos por debajo de la mesa. Pero bueno, eso lo dejamos para más tarde. Pero entonces sí, es uno de esos esmeralderos relevantes que bueno, se hizo fuerte en esa mina Cunas, pero al frente. Porque es que también a veces dicen, no, es que el grupo de Maripí es homogéneo. No, en estos contextos la cuestión es más complicada porque sus cuñados eran los hermanos Rincón, uh-huh. Gilberto, Omar y Pedro Rincón.
Y ellos se hicieron muy fuertes de la mano de otro cuñado, Diosdé González, y de Gilberto Garavito, y de José María Chepe Ortiz, y de otros individuos en la mina La Pita, que es al frente. Y ellos eran un poco más jóvenes, y como pasa con la conformación de los estados o los reinos, pues también a través de la guerra, pero también del matrimonio, pues los imperios se van construyendo y consolidando. Y eso mismo pasó con los Rincón. Se casan las hermanas con importantes patrones, con Diosdé, con Maximiliano Cañón, con Horacio Triana, y pues estos otros individuos que eran guerreros muy fuertes, antiguos bandidos se puede decir, se convierten en patrones. Y hay una situación conflictiva ahí en ese contexto. ¿Y por qué? Porque parece que los Rincón se le metían, como están las dos minas pegadas, se le metían por debajo a Triana, a saquearle cunas. Y él varias veces como que fue a hablar con los Rincón y les dijo, hey, ¿qué está pasando, cuñaditos? Y me dijo, no, don Horacio, pues nosotros no hemos hecho nada, pero si quiere guerra, pues listo. Ahí Triana entendió que no iba a guerrear con los Rincón, sobre todo Pedro, que tiene bastantes alcances violentos. Y pues, ¿quién era el único factor de poder capaz de enfrentarse a los Rincón? Pues nada más y nada menos que el zar de las Esmeraldas, Víctor Carranza. Uh-huh. Y Carranza llegó a Maripí, nunca había llegado a Maripí pues a hacer negocios. Llegó, compró la mina, y de la mano de Carranza pues llegó Hernando Sánchez, que según testimonios que ya están claramente corroborados, y testimonios del mismo Triana y por ahí incluso de Otoniel, pues lo que decían es que pues detrás de Sánchez estaba Julio Lozano Pirateque, junto con Luis Agustín Caicedo, tal vez los narcotraficantes que mayor cantidad de cocaína han exportado en la historia de Colombia. Es una cosa impresionante. Así describe Petrit Vaquero el asesinato de Luis Agustín Caicedo Velandia en la mañana del 16 de julio del 2021 en el barrio Pablo VI. Él fue asesinado por un grupo de hombres armados que le disparó en el rostro mientras hablaba en una banca de la plaza con su abogado Julio Enrique Acero, quien también fue asesinado. Caicedo, de 60 años, era un ex agente del CTI que, en compañía de otro personaje que hoy es muy importante porque ha sido mencionado por el propio presidente Gustavo Petro, Julio Lozano Pirateque y Claudio Javier Silva o Tálora, habían conformado durante cerca de 2 décadas una de las organizaciones de tráfico de cocaína más poderosas que ha habido en Colombia. Según algunas investigaciones, esta organización ha exportado la mayor cantidad de cocaína en la historia del país, controlando a importantes narcos como Daniel El Loco Barrera, Óscar Puntilla Pachón y Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna, conocidos como los Hermanos Comba. Este asesinato marcó el inicio de una serie de operaciones quirúrgicas que han cobrado la vida de varios de las personas más cercanas a Víctor Carranza. Sin embargo, lo que está pasando todavía en el bajo mundo de las Esmeraldas es que aún el vacío que dejó Víctor Carranza no se ha podido llenar. Y ese orden que mantenía Carranza, pues no ha podido conseguirlo ninguna de las bandas que están peleándole el poder a los hombres de Carranza. Se dice que entre Caicedo y Lozano entregaron más de $100 millones a Estados Unidos, sí. Y en vez de quedarse 20, 25 años, ya son gente de edad, pues decían, no, de pronto mueren en la cárcel. No, regresaron a los 5, los condenan a 8 años por buena conducta, por dar información, llegan en 5 años y regresan a Colombia. Y yo sí tengo testimonios de que Lozano y Caicedo se reunieron con un personaje cuyo nombre no voy a decir, pero que asesoraban a personas con problemas con la justicia de Estados Unidos para que adelantaran las negociaciones más fácilmente, y ellos estaban muy molestos con Jesús Hernando Sánchez. ¿Por qué? Porque aparentemente, pues Sánchez, como se ha dicho, pues era un testaferro de Lozano, sobre todo, y de Caicedo, sobre todo de Lozano, que era el que más tenía presencia en la zona esmeraldera.
y además era oriundo de Guateque, ¿no? Es decir, paisano de Víctor Carranza, aunque más joven, mucho más joven, unos 20 años más joven. Y estaban muy molestos, parece que, bueno, sobre eso hay varias hipótesis, yo las menciono en el libro. Así registraron los medios el asesinato de Jesús Hernando Sánchez. Estamos justo en el lugar, en la zona T. Este es una de las zonas comerciales más importantes de Bogotá, en la calle 82 con carrera 12. Fue en uno de estos almacenes donde se atentó a bala contra ese comerciante de esmeraldas. A las 4:59 de la tarde del pasado martes 10 de octubre, este hombre, señalado en el círculo rojo, Jesús Hernando Sánchez, comerciante de esmeraldas, ingresó hablando por su celular al almacén de ropa, ubicado en la calle 82 con carrera 12, norte de Bogotá, con el propósito de hacer compras. También parece que había un acuerdo con el denominado Clan del Golfo, para que el Clan del Golfo se hiciera con algunas acciones de estas empresas, y Sánchez no quiso. Y entonces pues había que tomar las medidas correspondientes, pero claro, los golpes fueron de lado y lado. Y Luis Agustín Caicedo, como decimos, fue asesinado en Pablo VI, ahí en la plazoleta de Pablo VI, primera etapa. Son mis dominios, yo ando mucho por ahí. Y fue asesinado... En un parque. Sí, impresionante. Y pues claro, una noticia que pasó más o menos desapercibida porque la gente no tiene ni idea del tamaño de ese personaje, exagente del CTI. Y es que ahí hay una cosa también que es interesante, y ahí nos podemos ir a hablar de muchas cosas más, es el viejo cartel de Bogotá. Y es que a mí también me decían antiguos paramilitares que es que la situación de Bogotá y Medellín es diferente en el control de la delincuencia, el control territorial. Claro, en Medellín está pues la historia de la oficina del Valle de Aburrá, ¿no? Y que claro, tuvo su momento político cuando era el bloque Cacique Nutibara, que era, pero realmente era pues la misma estructura que creó Pablo Escobar, que heredó Don Berna, con todas estas bandas al servicio, y que son bandas, es decir, con armas largas en los territorios, manejan, o sea, mejor dicho, como dicen, ponga un negocio en uno de esos barrios a ver qué pasa. Toca pagar, que son los que mandan. Exactamente. Pero en Bogotá, si bien se puede apelar a algunas de estas estructuras que existen, tipo oficina de cobro de San Andresito, los grupos que hay por ahí en la periferia. No, sí, Triana estaba metido ahí supuestamente, y hace 3 semanas asesinaron a alias Tasmania, que era uno de los jefes históricos de ese que uno no sabe si es por todo esto que tiene que ver, porque seguramente un personaje como esos tenía varias culebras vivas. Pero en Bogotá, a diferencia de Medellín, no, a mí lo que me decían, no, eso lo podemos hacer con agentes de la institucionalidad. CTI, DAS, pues sabemos lo que pasó en el DAS. Acuérdense los viejos tiempos del F2 y nos vamos a los tiempos. Me acuerdo de las cartas de un personaje de apellido Guanumen, al señor de las flores, que era Rodríguez Gacha, cuando, bueno, todas estas cosas del genocidio de la UP, siempre han pasado muchas cosas así. Como lo señala Petrit Vaquero, casi todos estos personajes que forman parte de las organizaciones emergentes del bajo mundo de las esmeraldas provienen del CTI, de la Fiscalía o del DAS. Claudio Javier Silva era del DAS, es decir, obviamente pues esta gente que en muchos casos los persigue, pues también establece vínculos, establecen relaciones, y como pasa con la DEA y como pasa con muchas cosas, a unos los persiguen, pero a otros los protegen porque les dan información y porque también hacen negocios. Es que para que el crimen organizado funcione necesitan un pie muy fuerte en la institucionalidad, que puede ser la política, que puede ser los organismos de seguridad, que puede ser la policía, que puede ser el ejército, etcétera. Y Carranza lo entendió. Entonces asesinan a Luis Caicedo. Sí. Y hay una seguidilla de asesinatos de lado y lado. Asesinan a un personaje conocido como Jorge Enrique Gómez, que era muy cercano a Hernando Sánchez. También se decía que estaba en tratos con la DEA. Y bueno, y hay muchos más nombres por ahí que yo tengo reseñados, pero pues los 2 golpes más fuertes, más grandes, son el de Claudio Javier Silva, que es asesinado en 2022. Le hacen 2, como se dice popularmente, 2 viajados, uno en un conjunto de apartamentos en el parqueadero, y otro lo cogen, lo citan, está hablando con alguien en una camioneta, seguro una reunión de la que no sabía nadie, y llegan ahí y matan a Silva y al acompañante. Y bueno, y se da el asesinato de Juan Sebastián Aguilar, que tenía además heredero de Carranza,
tenía el poder armado, dueño de Seguridad Oriental, que eso le brindaba seguridad a prácticamente todos los patrones esmeralderos. Y según algunos testimonios, pues también desde la legalidad, pero con otra razón social, pues el antiguo jefe de los denominados carranceros, ¿no? Y que esa es otra historia. Y en abril, es decir, 8 meses después, pues asesinan a Jesús Hernando Sánchez, el esmeraldero más importante. De ahí, pues, que empiezan a surgir muchas hipótesis de lo que está pasando. Y pues empieza a hablar de Julio Lozano Pirateque, su antiguo jefe, quien, según informaciones, según se estableció, pues estaba afincado en Dubái. Ya parece que no está ahí, pues, estuvo en Turquía, como que está en España, y lo empiezan a preguntar qué es lo que pasa, y bueno, ahí es cuando Petro empieza a hablar de la nueva Junta del Narcotráfico. Mejor dicho, muchas cosas para decir, muchas explicaciones, y bueno. Hay un nombre que se ha repetido acá y que ha salido a la superficie de la mano del propio presidente Gustavo Petro, Julio Lozano Pirateque, a quien Gustavo Petro ha ubicado como el jefe de lo que él denomina la Junta del Narcotráfico de Dubái, una organización criminal que según la Fiscalía pues no existe y que según el mismo director de la policía de entonces, el general Trena, tampoco existe. Según el presidente, esta organización quiere acabar con su gobierno y lo quiere asesinar. Lozano Pirateque ha hecho saber que él no está interesado en ningún pleito con Gustavo Petro y que no hay ninguna orden de asesinar al presidente. ¿Quién es Lozano Pirateque? No, pues Lozano Pirateque, lo que digo, es un personaje con mucha tradición. Él, de hecho, él heredó la organización de su tío, Gustavo Lozano, un narco importantísimo, afincado en Corabastos, también con mucha presencia en el oriente del país, del Guaviare. Yo tengo testimonio sobre él. Y él se enferma y bueno, le cede a su sobrino favorito la organización, y de la mano de Caicedo y de otros, pues la hace crecer a niveles importantísimos. Y realmente por una situación también, es un contexto en el que, claro, los carteles de Cali y Medellín exportaban fundamentalmente a Estados Unidos, pero ya el contexto desde hace mucho tiempo es que se exporta a todo el mundo, y no es gratuito que Colombia esté llena de narcotraficantes de todo el mundo y que cada rato capturen a un albanés, a un croata, a un serbio, a un italiano, a un holandés por tráfico de drogas, gente que pues está satisfaciendo otra vez esa demanda por lo que yo digo, ese producto de alta calidad, la industria colombiana por excelencia que aquí perseguimos, y bueno, que se persigue en todo el mundo y que seguirá generando muchas ganancias y sigue ilegalizada. Sí. Y entonces, claro, es alguien muy, muy relevante que se va, negocia, seguramente hace un pacto también con el gobierno de Estados Unidos. Y pues obviamente seguro, yo no sé, a veces muchos de estos individuos es muy difícil desligarse del todo de estas actividades. A mí no me consta que él esté metido en el narcotráfico. Y bueno, y estaba en Dubái. A mí me contaban que usted llegue con $30 millones a Dubái, no le va a pasar absolutamente nada, y lo están buscando, le avisan, todo el cuento, tenga cuidado, haga algo terrible allá, le va mal, pero si no, no hay ningún problema. Y la plata de ladrones internacionales, de gente que con los bancos hace torcidos, no, venga para acá, bienvenida. Es que pues sí, es como el lavado, y como tanta plata que ha habido por ahí, ¿no? La plata sucia, la plata buena se confunde y ya. Plata es plata, decía un político también, por ahí un dirigente. En este momento parece que ya no está en Dubái, estuvo en Turquía y creo que está en España en este momento, y está acompañado de otros individuos muy relevantes, mucho más jóvenes, como uno conocido como J. La Firma, por ejemplo, y bueno, muchos más que se empiezan a mencionar como parte de esas redes importantes internacionales que existen, que se desarrollan y que por supuesto tienen lo que llaman los administradores el know-how, ¿no? El conocimiento de todo ese contexto para sacar adelante pues muchas situaciones. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López.
Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.